Tras 7 años en el Congreso, se promulgó por fin la ley antidiscriminación. Fue una ardua lucha, un arduo trabajo para, entre otros, la Fundación Iguales, cuyo director ejecutivo está aquí con nosotros. Andrés Sofia, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se resuelve el problema o es un pequeño paso? Difícil respuesta, porque se resuelve en la medida que hoy día sí está generando un impacto social, que existe una ley de antidiscriminación, ya en el mismo nombre genera ciertas conciencias, pero hay que medirlo, hay que ejecutar la ley, todavía hay muchas observaciones sobre la ley, que queremos ver caso a caso con los abogados que vayan desarrollando ciertas acciones de defensa de quienes hoy día son discriminados. Pareciera que la lucha que se dio en grandes términos, independiente de que se está hablando de la discriminación en todo ámbito, fue con respecto a la homosexualidad. Fue más visible, por lo menos. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que se avanzó en esa materia? Hoy salir a la calle siendo gay, ¿es más fácil? Como te decía antes, yo creo que sí van a haber ciertos cambios, tiene altos matices, pero van a haber ciertos cambios a nivel sociocultural amplio. Hoy día hay mayor atrevimiento a poder expresar tus afectos o tu orientación sexual públicamente. Pero yo creo que falta mucho todavía. A mí me complica un poco cuando la ley antidiscriminación se homosexualiza, en el fondo. Se piensa que es una ley que hoy día solamente protege la diversidad sexual y se ignora en el fondo que es una ley que protege a toda la sociedad. Absolutamente. Lo que pasa es que yo te decía que visiblemente, quizás mediáticamente, se le dio un fuerte énfasis porque quizás era un tema que no se conversaba mucho antes. Y hoy, con el caso Zamudio, se ha puesto muy sobre la mesa, entendiendo que no es el único caso. Claro, que por un lado yo creo que es bueno. O sea, yo creo que es bueno que se visibilice el esfuerzo y el trabajo que hay de diferentes organizaciones de la diversidad sexual. Hay unas que vienen trabajando ya hace 20 años, el proyecto de ley se viene trabajando desde inicios del año 2000, entonces hoy día la propuesta que tiene Fundación Iguales, no solamente en materia de discriminación, sino en políticas públicas, en reforzar la educación, y en ese sentido, por ejemplo, asesoran, acompañan a gente discriminada desde otro ámbito. Nosotros tenemos un programa dentro de la Fundación que es administrado por voluntarios, en el fondo, que atienden ciertos casos, los acompañan, los orientan y los derivan. Hoy día la Fundación, en términos jurídicos, no tiene la facultad para poder llevar casos, pero sí tenemos una red de contacto importante donde nosotros podamos derivar casos de discriminación y puedan ser atendidos. ¿Y por qué se ampliaron, entendiendo que la Fundación se originó hablando de la diversidad sexual? ¿Por qué se ampliaron tanto en el espectro de discriminación? Sí, es muy buena pregunta. Entendemos también que, si bien hoy día nosotros trabajamos por la igualdad de derechos de diversidad sexual, iguales en derechos para ser libres y diferentes, pero entendemos también que hay otros frentes, hay otras comunidades que están trabajando por la misma igualdad de derechos humanos, y si uno no está conectado con ellos, las causas pierden un poco la fuerza y el sentido. Entonces, al hablar de un proyecto de ley de discriminación, qué mejor que hablarlo con las propuestas de la comunidad judía, con los indígenas, con personas que están discriminadas por raza, etcétera. Andrés, después de estar tan involucrado en este tema, ¿por qué crees tú que los chilenos somos discriminadores? Por historia. O sea, la historia chilena da cuenta de los diferentes hitos de discriminación que han habido, en el fondo, a la mujer, a nuestras comunidades indígenas. ¿Pero no es eso algo mundial? Yo creo que es algo mundial, yo también creo que es algo que responde un poco al sistema patriarcal que tenemos en el país, al arraigo, al fuerte arraigo que hubo durante mucho tiempo con la Iglesia, desde una visión mucho más conservadora. Yo creo que hoy día recién lo estamos rompiendo, en el fondo, como hoy día recién podemos salir en los medios de comunicación a hablar públicamente sobre nuestras diferencias. Pero viene por el origen es muy largo. ¿Y qué pasa justamente con eso que hablas de la Iglesia cuando aparece el cardenal Medina dando declaraciones como las ha dado el último tiempo, tratando de intervenir, por ejemplo, para que no se promulgue o para que no se haga un proyecto de ley de vida en pareja, cuando da entrevistas en la revista Caras planteando que ser homosexual es como un niño sin un brazo? O la misma carta que ellos mandaron en octubre del año pasado al Congreso para que no se aprobara la ley de discriminación. Eso, entre otras cosas. A mí me pasa, en el fondo, de la experiencia del día a día y en el contacto con los voluntarios que pertenecen a la diversidad sexual y que también pertenecen a una rama religiosa, que finalmente lo que dice la jerarquía de la Iglesia no se refleja directamente en lo que es la comunidad laica. No se condice, digamos. No se condice. Entonces, yo creo que es importante lo que está pasando, porque hoy día la jerarquía se ha ido aislando un poco de la comunidad de base, y la comunidad de base hoy día exige que la Iglesia modifique o actualice sus normativas, en el fondo. Entonces se va a generar un cambio desde las bases y no desde la jerarquía, lo cual es muy bueno. Y dentro de lo que es el concepto de conservador, también llama la atención, e incluso lo rescató y lo resaltó, digamos, la The Economist, en términos de que Piñera finalmente había sido el presidente, Sebastián Piñera, discúlpeme, el presidente Sebastián Piñera había sido un gran impulsor de políticas públicas en torno a la homosexualidad. En su campaña presidencial apareció en la franja,
le dio urgencia justamente a la ley de antidiscriminación, ha estado muy presente, siendo que tiene no lo respalda finalmente su coalición de gobierno. El gran porcentaje de la coalición de gobierno, claro, pero igual hay diputados y senadores que han estado abanderados y han trabajado arduamente por sacar los proyectos adelante, en ellos Lili Pérez. Pero el acuerdo de ley en pareja. El acuerdo de ley en pareja, hoy día Chadwick le pidió a Hernán Larraín, presidente de la Cámara de Constitución y Legislación en el Congreso, que le pusiera suma urgencia al proyecto de la ADP, porque tiene un proyecto que como tú decías, prometió Sebastián Piñera en el inicio de la campaña electoral y que quieren de aquí al fin del gobierno poder tenerlo listo, en el fondo aprobado. Lo mismo con la ley de antidiscriminación, lamentablemente. ¿Pero les llama la atención eso? ¿Que sea el presidente Sebastián Piñera y que no haya sido otro gobierno? Yo encuentro que es favorable, en el fondo. Nos llama atención que la postura que tiene hoy día el presidente, claro, como decías tú, se aleja un poco de lo que es la coalición, pero finalmente es él quien va a generar los grandes cambios dentro del equipo, y eso está pasando. Hoy día cada vez hay más senadores y diputados que se suman al mensaje presidencial y eso es muy bueno. Uno de los temas que ustedes siempre han destacado es que finalmente lo que se busca es que hayan políticas públicas más de prevención que punitivas, porque ¿se soluciona el tema con sanciones? Buscamos prevención, buscamos proyectos punitivos, también buscamos reparaciones. Son las tres cosas en el fondo. Si hoy día no se previene, lo mismo que pasa con la campaña que se hizo contra el VIH en diciembre, pero si hoy día no hay acciones de prevención, finalmente las acciones de discriminación o las acciones que van en contra de las minorías hoy día en Chile se van a seguir dando en el fondo. Pero campañas de difusión, modificación de las mallas curriculares del Ministerio de Educación, políticas públicas de protección en todos los servicios del Estado que favorezcan mediante acciones afirmativas a las minorías son ultra necesarias para que no se den los actos en el fondo. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y así nos despedimos de otra Mirada de Mujer. Nos encontramos mañana.